¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos una vez más. Bienvenidos al canal. El día de hoy quiero platicar con ustedes acerca del tema de la intuición, el poder intuitivo o inteligencia intuitiva. Y bueno, comienzo primero con la descripción que le da Carl Gustav Jung en relación a lo que sería la inteligencia intuitiva. Entonces estaríamos hablando de que la intuición o el poder intuitivo que todos tenemos dentro es la función psíquica que percibe las distintas posibilidades inherentes al momento presente. Es decir, ¿qué idea me conecta mejor como un resultado de la realidad que estoy viviendo? Vamos a ver. En este momento yo estoy hablando con una persona sobre un tema, pero yo percibo emocionalmente una sensación de angustia y de inquietud. Aquí estaría presente un conocimiento intuitivo de negativa ante el tema que estamos tratando. Es decir, es como una alerta, sería una banderita roja que se me presenta para indicar que hay algo aquí que puede ser riesgoso. Y yo creo que todos hemos experimentado en nuestras vidas estos sentimientos, esta emoción, porque la intuición se presenta como una emoción que puede ser positiva, cuando algo te entusiasma, te alegra y dices que va con todo. Pero al mismo tiempo, cuando se trata de algo que te angustia, algo que te causa miedo, lo puedes sentir como un estremecimiento. El punto es que está ahí la intuición expresándose como esa emoción, tanto positiva como negativa, agradable o desagradable, que te está diciendo algo, te está hablando. Serían esas banderitas rojas, esas alertas que la vida a veces nos pone de frente, y es algo de lo que podemos sentir una certeza de que es así, de que hay ahí una alarma o de que ese es el camino correcto. Tienes la certeza de que así es. Sin embargo, no tienes los elementos para asegurarlo, para mostrarlo. No tienes de qué manera argumentar que eso es así solo porque tú lo sientes. Tampoco se puede describir la experiencia intuitiva, únicamente es esa emoción de rechazo, de estremecimiento, de sudoración, de angustia, cuando es bueno o mala. Por lo tanto, es algo no racional, es impredecible, inexplicable, improbable, pero a todos se nos ha presentado. Yo creo que todos hemos tenido una experiencia de esta naturaleza. Investigando un poco en relación a esta inteligencia intuitiva que hoy en día parece ser que está siendo retomada ya en los programas incluso de educación, también se le conoce como el conocimiento holístico, inteligencia intuitiva o conocimiento holístico. ¿Cómo se percibe esta intuición? Según Jung, lo dice de la siguiente manera: sensaciones e imágenes. Frases que irrumpen de pronto en la mente, una frase que de pronto pareciera que la leyeras en tu mente, una voz interna, pues como si nos habláramos a nosotros mismos. Y yo creo que esto de la voz interior es algo muy común. Hay muchas personas que, al menos a mí me han compartido, que escucharon esa vocecita que los alertó sobre algo. Pero no es escuchar de oír una voz fuera, porque ya estaríamos aquí hablando de otros asuntos, sino algo interno, algo de la conciencia, algo mucho más profundo. Otro punto sería la manifestación de presentimientos incluso de déjà vu, como de que esto ya lo conozco o esto se me hace familiar. Son expresiones de la inteligencia intuitiva. Y la inteligencia intuitiva la tenemos todos, que es otro punto que también investigué. Todos podemos tener esta capacidad, es una capacidad. Sin embargo, lo que ha sucedido es que lo hemos descartado, es algo que hemos desechado por nuestro modelo de vida. Nos dejamos llevar siempre, desde luego, por la lógica y por el sentido común, porque eso es lo que se nos hace sensato. Y muy pocas veces escuchamos esa voz interior de la intuición. Pero en el budismo dicen algo muy interesante al respecto. Buda decía que es la intuición y no la razón la que atesora la clave de las verdades más fundamentales.
Qué interesante que desde la mística, desde filosofías tan antiguas, tan consideradas, le daban y le dan tanto valor a lo que es el poder de la intuición. Les cuento sobre una anécdota personal en relación a mi salud. Yo estaba en una crisis tiroidea y empecé a tener síntomas muy fuertes, como la piel que se me caía, el cabello, se me caía el cabello, la boca seca. Empecé a inflamarme de la cara, pero sobre todo la angustia era muy fuerte y tenía estados muy fuertes de ansiedad, casi de pánico. Yo no entendía qué estaba pasando, pero sabía que algo a nivel clínico no estaba bien. Y eran vacaciones, estaba sola con mi hija menor. Traté de buscar ayuda médica, pero la parte crítica de la enfermedad se cruzó con un fin de semana y los médicos que vi no encontraron nada, no pudieron ayudarme en ese momento. Y esa noche, que fue la peor noche, en mi mente apareció la frase de endocrinología. Y yo tenía un libro médico. Me puse a estudiar y a buscar los síntomas y coincidieron perfectamente con una tormenta tiroidea, con una tiroiditis. Después pues me hice mis análisis de tiroides y resulté con que pues estaba yo con los niveles de la hormona TSH en 84, cuando el valor de referencia es entre 0 y 4. Entonces yo realmente ya estaba casi entrando en coma por hipotermia. Todas las noches me envolvía en cobijas, era verano, y me metía cereal de chocolate. Y cuando yo vi estos síntomas, entonces me fui directamente con una especialista, que bueno, ya fue que ahí me empezaron a regular la tiroides, pero sí tuvieron que meterme cortisona para que reaccionara todo mi organismo, porque ya estaba con niveles altos de todo. Todo estaba fuera de control, el azúcar, colesterol, todo estaba completamente desequilibrado. Y les digo esto porque yo no sabía que la intuición se podría presentar en una frase o en una palabra que tú pudieras visualizar. Se me hizo eso muy interesante. Siempre la intuición yo la percibía como esa vocecita interior, como la emoción que sientes, la buena vibra que le llamamos cuando estamos con una persona que nos agrada o un lugar que nos gusta. O al contrario, cuando te estremeces o te causa escalofríos un lugar o una persona, es porque hay un rechazo. Eso sí lo tenía muy identificado como intuición, pero no esto de las frases. Entonces me parece muy importante pues ya irle dando un mayor valor a este sentimiento y a esta capacidad, porque finalmente es una capacidad psíquica que se presenta como emoción, pero es una capacidad psíquica. Ahora, que pudiera ser, como dice Jung, que esté en la profundidad del inconsciente, que es un conocimiento que al estar conectado en un inconsciente colectivo, sea digamos, como una información más allá de este mundo, por así llamarlo, digamos que sería una conexión con lo divino, sin llegar a esa profundidad de Jung. Para quienes buscan esa explicación un poco más lógica y científica, encontré una explicación que me pareció muy digna de considerar. Las intuiciones ocurren cuando el cerebro ha establecido una coincidencia o desajuste significativo entre el modelo cognitivo y la experiencia actual. Es decir, tu propio modelo cognitivo, tu particular manera de aprender algo y la experiencia que estás teniendo, junto también con tus aprendizajes previos, con la información que tú ya tienes de vida. Pero esto aún no ha alcanzado tu conocimiento consciente. Es decir, tú lo intuyes, pero no sabes por qué lo intuyes. No sabes por qué sabes eso. Y crees, bueno, que te viene de una línea divina o de una línea generacional, que pudiera ser,
que venga información transgeneracional, pudiera ser así, como lo marca Jung. Sin embargo, esta parte, al no estar totalmente avalada por la ciencia, nos vamos a quedar con esta otra, donde dice que es una conexión de tu forma de aprender algo unida al momento actual y a los conocimientos que ya traes previos en tu historia de vida personal. Entonces, lo podríamos poner en un ejemplo de este tipo. Un conductor que va por una carretera rural y tiene la intuición de conducir más hacia la orilla del camino. Más adelante se da cuenta que acaba de desviar un gran bache y se alegra haber confiado en su intuición. En realidad pudo pasar que el vehículo que está a una distancia adelante hizo lo mismo porque conoce el camino. Tal vez sea un conductor local. Sabía que ahí venía un bache. Y tú, de manera inconsciente, por inercia, simplemente hiciste lo mismo. Te desviaste del camino sin que lo registraras de manera consciente, repito. Pero por espejo, por reflejo, hiciste lo mismo que el conductor que iba delante de ti. Entonces, esta es una de las explicaciones que se dan en el área científica de por qué sucede esto, de dónde viene esa inteligencia intuitiva. En la observación, en el saber y en el responder a un reflejo del otro, pudiera ser. La intuición también se ha asociado a las sincronicidades y al sexto sentido. Muchas veces hemos dicho del sexto sentido, aquello que te hace despertar y sospechar de algo o te pone en defensa de una situación. Y las sincronicidades, pues esas cosas y situaciones que coinciden y que no tienen explicación. Esa persona que ha llegado a tu vida justo en un momento en el que tú pensabas en ella. Que bueno, aquí hay muchas teorías que le dan un sentido a estas sincronicidades, como lo sería pues la ley de vibración, de correspondencia. Existe el conocimiento intuitivo y es algo que debemos ponerle más atención. Porque nosotros venimos de una idea de pensamiento de esa época de René Descartes con el pienso, luego existo. Entonces todo el poder y la importancia se lo dimos siempre a la lógica. Y esto nos hace descartar la intuición. La rechazamos porque nos sentimos poco serios, estamos siendo muy ingenuos, estamos mostrando un pensamiento que a lo mejor cualquiera catalogaría como de mágico, o a lo mejor un psiquiatra nos dice que estamos en delirio. Nunca será bien visto que te dejes llevar por la intuición y que no utilices la lógica. Entonces yo creo que aquí es un poco de todo. No dejar de ser sensatos, prudentes, lógicos, pero cuando está esa voz presente ahí, esa alarma, esa bandera roja diciéndote algo, porque incluso a mí me ha pasado con las personas, ¿no? Algo que encontré también es en relación a lo siguiente. Bueno, en el hecho de por qué descartamos la intuición. Imaginen a un director de una gran empresa anunciando una decisión importante y justificándola con una corazonada o presentimiento. Hizo mucha gracia esto porque es verdad. Seguramente tendría que enfrentarse a un público incrédulo. Confiar en tu intuición generalmente tiene una mala reputación, especialmente en nuestra parte occidental, que es este pensamiento analítico que se ha fomentado en las últimas décadas. Algo que encontré también por ahí fue lo siguiente. Se ha creído que los humanos hemos pasado de depender de un pensamiento primitivo, mágico y religioso al pensamiento analítico y científico. Entonces entendemos ahorita o visualizamos como el pensamiento lógico y científico como una evolución, un nivel más actualizado, un adelanto, un momento evolutivo presente en el ser humano y que lo anterior o que la intuición
pertenece a aquellos momentos primitivos y mágicos iniciales de ese ser que apenas estaba empezando a balbucear. Entonces, visto así, pierde todo respeto, toda credibilidad. Pero volviendo a Jung, dice lo siguiente: sin embargo, las emociones no son tontas respuestas que deben ser ignoradas o corregidas por habilidades racionales. La intuición y los pensamientos también son el resultado de una gran cantidad de procesamiento que ocurre en el cerebro. Y bueno, amigos, ese sería el tema de hoy. Coméntenme, por favor, qué les ha parecido el video y si ustedes han tenido alguna corazonada, alguna intuición que les haya salvado como a mí. Y nos vemos pronto en un próximo video. Adiós.